Hola, ¿qué tal a todos? El día de hoy vamos a hacer la presentación de uno de los ejercicios de los libros de Ingeniería de Procesos de Separación, la segunda edición del autor Philip Wachan. ¿Ok? Vamos a redactar la solución de el capítulo 2 de destilación instantánea. ¿Ok? Vamos a empezar desde el problema 1. Ok, aquí lo tenemos. Se está preparando una mezcla de metanol y agua en un tambor de evaporación instantánea a una atmósfera de presión. Los datos de equilibrio están en la tabla 2.7. ¿Ok? Nos proporcionan la tabla 2.7. Inciso A. La alimentación contiene 60% mol del metanol y el 40% de ella se evapora, o sea, el 40% de la alimentación se evapora. ¿Ok? Deducimos que el 60% de la alimentación queda como líquido remanente y el 40% pues se fue al vapor. Entonces nos piden determinar cuáles son las fracciones molares de vapor y líquido y los flujos de cada fase, tomando en cuenta que la tasa de alimentación es de 100 kmol por hora. Nos piden repetir en la parte A con un flujo de alimentación de 1500 kilogramos por hora. Si la alimentación contiene 30% mol de metanol y se desea un producto líquido que contenga 20% mol de metanol, ¿qué parte de vapor se debe usar? ¿Okay? Recordemos que la relación B entre F nos da la cantidad de vapor que se vaporizó, ¿no? O sea, la cantidad de la alimentación que se vaporizó. Para una tasa de alimentación de 1000 libra-mol por hora, calcular los flujos y las composiciones de los productos. El inciso D dice que el tambor de evaporación instantánea trabaja de tal modo que la fracción molar en el líquido tiene 45 mol de metanol. El flujo de líquido es de 1500 kmol por hora y la relación de vaporización, la fracción vaporizada, es de 0.2. ¿Cuál debe ser el flujo y la composición de alimentación? Ok, entonces vamos a empezar con el inciso A. Ok, nos está hablando de una destilación instantánea. Ok, aquí lo tenemos, evaporación instantánea, que relaciona dos componentes. Tenemos una mezcla binaria, ok, metanol y agua. Ok. Entonces, recordemos que la destilación instantánea tenemos inicialmente una mezcla líquida que se lleva a presión y calentamiento de tal manera que inicialmente la mezcla, cuando se calienta y se presiona, se hace pasar por una válvula de estrangulamiento. ¿Ok? Esa válvula de estrangulamiento lo que va a hacer, nos va a reducir la presión a una atmósfera. ¿Ok? ¿Por qué a una atmósfera? Porque el tambor de evaporación está trabajando a una atmósfera. ¿Ok? Entonces, como inicialmente el líquido se precalentó, se llevó a un proceso que cambió sus estados iniciales, pues al haber un cambio abrupto de una presión tan alta a una atmósfera, pues parte de ese líquido se va a evaporar. ¿Ok? Y en el caso del inciso A, esta es la razón de evaporación, ¿sí? La fracción vaporizada, el 40% se evaporó. Entonces vamos a empezar con un pequeño diagrama, ¿okay?, que relaciona más o menos lo que estamos tratando de hablar. Okay. Tenemos aquí una alimentación líquida
tenemos nuestro tambor de evaporación. ¿Ok? En la parte superior tenemos el flujo de vapor. Y en la parte inferior tenemos el flujo de líquido remanente. Obviamente sus composiciones YA, YB, XA y XB. Tenemos una alimentación ZA y ZB. Ok, tenemos en F 100 kilomol. ¿Sí? Ok. Entonces vamos a empezar con el balance de masa. ¿Ok? De manera sencilla tenemos una alimentación. ¿Ok? Tenemos un flujo que entra al tambor de evaporación que trabaja a presión de 1 atmósfera. Y una temperatura, pues, que sea que va a entrar a temperatura de burbuja. Okay. Recordemos que esta mezcla líquida debe estar inicialmente con las condiciones que le permitan permanecer en ese estado líquido, o sea, que esté a una temperatura y presión por debajo de su punto de ebullición, ¿sí? Eso nos asegura que permanezca totalmente líquida, ¿ok? Pero para que parte de ella se evapore, como el cambio abrupto de presión, pues lo que quiere decir es que como va a haber una reducción de presión, pues su temperatura va a estar por arriba debe estar por arriba de la de burbuja para que empiece a vaporizarse nuestra mezcla, ¿ok? Entonces la temperatura debe ser igual a la temperatura de burbuja o mayor, ¿ok? Este rango de temperaturas va a estar definido por la temperatura de ebullición de los componentes. ¿Ok? Recordemos que esta mezcla está compuesta por metanol y agua, en donde el metanol es el componente más volátil, ¿ok? El componente más ligero, mientras que el agua pues es el componente más pesado, es el que se vaporiza más lento en comparación con el metanol. ¿Ok? Entonces, pues empecemos con los balances de masa, ¿sí? Empecemos con los balances de masa, los flujos másicos o molares, en este caso un balance molar. Tenemos inicialmente que está entrando F, ¿okay? El flujo de alimentación, y vamos a tener dos corrientes de salida que serán vapor y líquido. ¿Okay? Esta es nuestra primera ecuación. Para la segunda ecuación vamos a hacerlo respecto al componente más volátil. ¿Okay? Recordemos que en definición del componente más volátil, pues va a ser el flujo inicial por su composición del componente más volátil igual a la composición en el vapor del componente más volátil por el flujo de vapor más su composición en el líquido. ¿Okay? Esta es nuestra ecuación 2. Recordemos que de estas dos ecuaciones nosotros podemos determinar nuestra línea de operación, ¿no? Que va a describir todo el proceso. ¿Por qué? Porque esta línea de operación va a estar en función de acuerdo a cuánto alimentación tenemos y a cuánto vapor y líquido podremos determinar, ¿sí? Podemos encontrar en esa mezcla. O sea que de la ecuación 2 podemos determinar de ecuación 2 determinamos la línea de operación. Simplemente despejando la variable y va a ser f sobre b ZA menos L sobre B XA. ¿Ok? FZA está sumando, XAL está sumando, lo pasamos restando, y vapor que está multiplicando la composición en el vapor
pues lo pasamos dividiendo. ¿Ok? Esta es nuestra línea de operación. ¿Ok? Entonces, debemos recordar también, haciendo énfasis a lo que dice, que el 40% de la alimentación se evapora. ¿Ok? Una vez teniendo estas ecuaciones, recordemos que la fracción vaporizada y la fracción del líquido remanente se obtienen a partir de la ecuación 1. ¿Ok? Ponemos aquí fracción vaporizada. Tenemos F igual a B más L. ¿Okay? F igual a B más L. ¿Okay? Si dividimos entre F, igual a B entre F más L entre F. Eso nos da igual a 1 y tenemos la relación, la fracción vaporizada y la fracción del líquido remanente. ¿Okay? La fracción vaporizada la vamos a denotar con el símbolo teta y la fracción del líquido con el signo Q. ¿Okay? Aquí tenemos nuestra ecuación. Entonces, tenemos, como nos dice que el 40% de la alimentación se evapora, o sea que tenemos la fracción vaporizada BF igual al 40% o 0.4. Eso nos indica que el vapor es igual a 0.4 de acuerdo a lo que alimentemos. ¿Okay? Esta será nuestra relación 5. Entonces, a partir de la ecuación 1 del balance de masa, podremos determinar los flujos de vapor y líquidos correspondientes. ¿Ok? Entonces, F igual a B más L. F igual a, ¿cuánto equivale B? Pues equivale a 0.4 F más líquido. Por lo tanto, el líquido es igual a F por 1 menos 0.4. Entonces el líquido vamos a tener 100 por 0.6. O sea, en el líquido vamos a tener 60 kilogramos de alimentación por hora. Kilomol, ¿no? 60, vamos a recordar. Tenemos un flujo de kilomol. Entonces aquí tenemos kilomol hora. Por lo tanto, en el vapor, pues tenemos 0.4 por 100. O sea, 40 kilomol hora. ¿Okay? Aquí tenemos los flujos de la alimentación. ¿Okay? Aquí vamos a tener de otro color. $40 kilomol. Y aquí 60 kilomol. Obviamente es a partir de 100 kilomol alimentados. ¿Ok? Entonces, una vez obtenidas los flujos de líquido y vapor, entonces podremos determinar nuestra línea de operación. ¿Ok? Esta línea de operación nos va a ser útil para cuando la hagamos en comparación con los datos de equilibrio o los datos de equilibrio para el diagrama composición. ¿Okay? XY. Aquí tenemos, bueno, en realidad nos proporcionan datos para que podamos hacer nuestros diagramas de composición y composición temperatura. ¿Ok? Entonces, determinamos nuestra línea de operación. YA igual a 100, ¿cuánto? Lo que vale Z, entre 40, lo que vale B. ZA
la composición inicial menos el líquido que vale 60 entre el vapor que vale 40, la composición del líquido, ¿ok? Por lo tanto, tendremos 10 entre 4, 5 medios de ZA menos 3 medios de XA, ¿ok? Entonces esta es nuestra línea de operación, ¿ok? Por lo pronto ya tenemos los datos del inciso A, que son los flujos de las fases, ¿ok? Ahora determinamos las fracciones molares del vapor y líquido, ¿ok? En nuestra línea de operación podemos observar que tenemos una intersección en 5 medios de la composición inicial y una pendiente de menos 3 medios, ¿ok? Aquí tenemos la pendiente, ¿ok? Entonces, vamos a ver qué podemos hacer con esta línea de operación. Lo que necesitamos es construir primero nuestros diagramas composición y composición temperatura, ¿ok? Para esto copiamos esta tablita. Yo aquí ya lo tengo hecho. Observe, tenemos los datos de equilibrio, la composición en el líquido, este es XA, la composición en el vapor y sus respectivas temperaturas. Ok, como podemos observar, tenemos en porcentaje mol, entonces lo pasamos, le quitamos el porcentaje, en vez de 2 tenemos 0.02, en vez de 10 tenemos 0.1, en vez de 80 tendremos 0.8, ¿ok? Aquí lo tenemos. A su vez con la composición en el vapor, ¿ok? 13.4 en porcentaje, 0.134 sin porcentaje. Y sus respectivas temperaturas en grados Celsius. ¿Ok? ¿Cómo se le hizo para determinar estos diagramas? En el primer diagrama que tenemos, que son diagrama composición, ¿ok? Una vez obtenido estos datos o una vez proporcionados, pues simplemente los insertamos en una tabla, ¿ok? Aquí en un gráfico de dispersión, ¿ok? Le damos aquí en seleccionar datos y observamos que en el diagrama composición tenemos en el lado de las abscisas tenemos todas las composiciones del líquido y en el lado de las ordenadas, en el eje vertical, tendremos las composiciones del vapor, ¿ok? Y a su vez esta línea roja es una línea de referencia, una línea de tendencia que ha sido construida a partir de las composiciones del líquido, ¿ok? Si observamos en las abscisas, en el lado horizontal tendremos las composiciones del líquido y en el vapor, en el lado de las ordenadas, para la recta de color naranja, igual tenemos las composiciones del líquido, ¿ok? Y de esa manera construimos nuestro diagrama, nada más le damos un pequeño formato y listo, ¿ok? Y para nuestro diagrama de temperaturas, recordemos que el diagrama de temperaturas nos indica la línea de líquido saturado y la línea de vapor saturado, ¿ok? De acuerdo a sus temperaturas de ebullición, ¿ok? Como vemos, el tope, que son 100 grados, que es la temperatura de ebullición del agua, ¿ok? Y 64.5, que corresponde a la temperatura del metanol, ¿no? Okay, todos estos datos son experimentales, pues obtenidos, ¿no? Que fueron obtenidos. Ok, pues lo único que tenemos que hacer es recordar ahora la ecuación o la línea de operación. Ok, pero leamos otra vez el inciso A para poder determinarlo. Ok, bueno, déjenme copiar nada más la línea de operación. 100 entre 40, 10 entre 4, 5 medios. Ok, vamos a copiar y lo pegamos por acá. Vamos a ver si se pega.
Ok, no se quiso pegar. Entonces tendremos YA igual a 5 medios por ZA menos 3 medios por XA. ¿Ok? Y tenemos la línea de operación. ¿Ok? Entonces, el método de solución es el siguiente. Esta solución es una solución directa a partir de diagramas. ¿Ok? No nos estamos metiendo en soluciones simultáneas, recordando que la solución simultánea también hace énfasis en el balance de energía, no el balance entálpico, pero por el momento no nos proporcionan ni temperatura ni qué tanta calor se le suministró ni nada de eso. Más adelante en sistemas multicomponentes pues vamos a ver esa pequeña parte. ¿Okay? Entonces, para la solución con diagramas empezamos primero o entramos en el diagrama XY de acuerdo a la alimentación. ¿Ok? Dice, la alimentación contiene 60% mol de metanol. ¿Ok? Entonces aquí es donde tenemos que empezar, 60% mol de metanol. Entonces 60% mol, vamos a construir nuestro punto YA va a ser igual a 5 medios por 0.6. menos la composición en el líquido por 3 medios. Ok, nos da 1.5, entonces pues listo. Le damos en seleccionar datos y agregamos. Ok, poner línea de operación. Ok, en la línea de operación obtenemos los valores de X y los valores de Y. Y observamos ahí nuestra línea de operación. ¿Ok? De esta manera. Entonces, entramos con 0.6. ¿Sí? Entramos en 0.6. Aquí, observen. Vamos a entrar leyendo con nuestra composición inicial, que fue 0.6. Nos vamos hasta donde intersecta con la línea de referencia. ¿Ok? A partir de la línea de referencia y nuestra composición inicial se traza la línea de operación. Como vemos ahí, cruza exactamente en nuestro punto, ok, nuestro punto de inicial, okay, donde empieza el proceso con 60% mol de metanol. Okay, vemos que por ahí cruza nuestra línea de operación y aquí tenemos nuestro diagrama composición. Entonces, en donde toque, ¿sí? En donde cruce nuestra línea de operación con la curva de composición, vamos a leer nuestras respectivas nuestros respectivos composiciones ya al final del proceso. ¿Okay? Como vemos, tenemos aquí a 0. Vamos a
aquí vamos a modificarle para que podamos verlo mejor. Ok, 0.05. ok, vemos aquí que corta adelante de 0.45. vamos a ponerle 0. Que vamos a dibujar más o menos veamos 0.47. recordemos que en las abscisas tenemos la relación del líquido y en las ordenadas la composición en el vapor. Entonces leemos en el líquido tendremos 0.47 como líquido residual y en el vapor leemos aquí vamos a leer, bueno, vamos a hacer igual el cambio, ¿no? Igual vemos que está arriba de 0.75. ¿Sí? O sea, estamos entre igual 0.76. ¿Sí? Entonces leemos en la composición del líquido 0.47 y en el vapor 0.76. ¿Ok? Entonces la composición en el líquido va a ser igual 0.47. Vamos aquí. Ya para las respuestas. Estas respuestas para el inciso A, obtenidas a partir del diagrama de equilibrio, ¿ok? A partir de diagramas. Tenemos un flujo inicial de 100 kilomol, ¿ok? Tenemos un flujo de vapor de 40 kilomol hora. Tenemos un flujo de líquido residual de 60 kilomol hora. Okay. En el líquido decíamos que obtenemos 0.47 como líquido residual. Tenemos aquí 0.47. Y recordemos que para la composición del componente más pesado, pues usamos la ecuación de restricción que dice que XA más XB es igual a 1.0. YA más YB igual a 1.0. ZA más ZB igual a 1.0. ¿Okay? Las ecuaciones de restricción. Entonces, si en el líquido tenemos 0.47, pues en el vapor, en el líquido, pero para el otro componente vamos a tener 0.53, ¿sí? Que es el componente más pesado y tiene sentido. ¿Por qué? Porque al ser el componente más pesado o ser el componente que se vaporiza menos, pues vamos a tener una mayor cantidad de ese componente en el líquido residual. ¿Ok? En el vapor habíamos leído 0.76, ¿sí? Aproximadamente, ¿ok? Entonces en el vapor aquí tenemos YA 0.76 y YB 0.24, ¿ok? Y han sido obtenidas a partir de 0.6 inicial y ZB de 0.4, ¿ok? Entonces para el inciso A estas son las respuestas. ¿Ok? Vamos a verificar antes de continuar con los demás incisos. ¿Ok? De 1, vamos aquí. Respuestas a los problemas seleccionados. ¿Ok? Sí, una buena aproximación.
En el vapor tenemos 0.77 de composición y en el líquido de 0.48. ¿Ok? Nosotros obtenimos 0.76 y 0.47. Pues sí, buena aproximación, como lo vimos aquí en el diagrama. ¿Ok? Simplemente pues cambiamos el eje, los formatos de eje, y hacemos un pequeño zoom y leemos, ¿no? Todo eso es obtenido a partir de los datos de equilibrio que ya fueron proporcionados. Bueno, para el inciso B dice repetir la parte A con un flujo de alimentación de 1000 kilogramos por hora. ¿Ok? 1500 kilogramos. ¿Ok? Entonces lo único que va a cambiar pues va a ser los flujos de vapor y líquido y la línea de operación. ¿Ok? Entonces lo único que tenemos que hacer en la parte B para el inciso B, con F igual a 1500 kilogramo mol hora, ¿ok? Tendremos la relación, ¿no?, obtenida, que el vapor es igual a 0.4 el flujo inicial, o sea 0.4 por 1500. ¿Ok? Y en el líquido pues vamos a tener 0.6 del flujo inicial. ¿Ok? La opción mencionar acá 0.4 por 1500 son 600. ¿Ok? Aquí obtenemos 600 kilomol hora en el vapor, y en el líquido vamos a tener 900 kilomol hora para líquido residual. Para el vapor. Ok, y entonces con nuestra línea de operación también van a cambiar los valores. Ok, dice que va a ser YA igual a F entre B ZA menos L entre B XA. ¿Sí? Está obtenida también a partir del balance de materia. ¿Sí? Entonces nuestra nueva línea de operación va a ser YA igual a 1500 entre el vapor, que eran 600, por la composición de 0.6 menos 900 entre 600 por la composición de XA. Ok, entonces ahora sí tendremos, vamos a cambiar aquí, 1500 entre 600, 2.5 por 0.6. Tendremos 1.5 menos, ok, eliminamos los ceros, tercera de 9 es 3, tercera de 6 es 2, menos 3 medios de XA. Ok, y con esta línea de operación obtenemos pues el inciso B para un flujo de 1500 kilomol por hora. Ok, entonces nos vamos otra vez a nuestro diagrama. Ok, aquí en vez de esto, aquí en vez de YA, aquí vamos a tener
0.5 menos 3 medios, ¿ok? Menos 3 medios, ¿sí? Entonces observamos realmente que no hay ningún cambio, ¿ok? Simplemente no hay ningún cambio en la composición, simplemente pues que hubo una mayor transferencia, ¿no? Una mayor cantidad de flujo, ¿ok? ¿Por qué? Porque vemos que la línea de operación se intersecta con el mismo punto. Empezamos inicialmente 0.6 porque no cambió la composición inicial, simplemente cambió la cantidad de flujo que estaba entrando al tambor de evaporación. Entonces, por lo tanto, lo único que podemos inducir es que la línea, si aumentamos el diagrama, ¿ok? En el sentido de que hacemos más chico el diagrama, vamos a ver que la línea de operación pues simplemente se multiplicó su tendencia, ¿ok? Pero no cambió la composición del flujo inicial, ni tampoco cambió la composición de los flujos finales, ¿ok? Como vemos aquí, una vez obtenida nuestra diagrama de equilibrio, nuestra línea de tendencia y nuestra línea de operación, entramos con la composición inicial 0.6, subimos hasta que la línea de operación se intersecte con la línea de referencia, la línea de tendencia, y entonces ahí leemos en donde corta ahora el diagrama de equilibrio y seguimos teniendo las mismas composición, 0.47 para el líquido residual y 0.76 para el vapor, ¿ok? Entonces concluimos que para el inciso B, para el B, la composición de los flujos es la misma. La composición de los flujos es la misma que en el inciso A, o sea, estas 0.47 para el líquido y 0.76 para el vapor. XA igual a 0.47 0.47 y 0.76 77 y 0.76. Okay. Rectificamos. Sí, que ahora solamente cambian los flujos 600 y 900. Okay. Ya lo habíamos determinado aquí. 600 para el vapor y 900 para el líquido. Con la misma composición final. Ok. Bueno. Ahora para el C. Si la alimentación contiene 30% mol de metanol y se desea un producto líquido que contenga 20% de metanol, ¿qué cantidad o fracción vaporizada se debe usar? Tomando una tasa de alimentación de 1000 libra-mol por hora. Calcule los flujos y las composiciones de los productos. Ok, entonces vamos a ver. Entonces voy a copiar y voy a abrir una nueva hoja. Okay. Tenemos el inciso C nuevamente. Un flujo de alimentación F igual a 1000, ¿okay? libra-mol hora con una composición inicial de 0.3 metanol. Entonces su composición para el agua ser de 0.7.
Esta mezcla líquida dice que entra al tambor de evaporación que está trabajando a 1 atmósfera y sigue trabajando con su temperatura de burbuja o mayor que la temperatura de burbuja para que se pueda ver el cambio o la reducción de presión, pues se encuentre por arriba de su punto de ebullición y por lo tanto haga que se vaporice parte de ese líquido. Entonces en la parte superior tenemos el flujo de vapor, su composición, y en la parte inferior pues el flujo de líquido con su composición. Ok, nos dice que se desea un producto líquido que contenga 20% mol de metanol. Ok, un producto líquido. Entonces en el líquido tenemos 0.2 o 20% metanol y por lo tanto aquí tenemos 0.8. Ok, entonces debemos determinar las composiciones de los flujos y qué fracción vaporizada debemos usar. Ok, entonces empezamos con nuestro balance de masa. Tenemos F igual a B más L. Esa es la ecuación 1. La ecuación 2, FZA igual a BYA más LXA. Tenemos la ecuación 2. Ok. Entonces, tendremos una pequeña sustitución aquí para nuestra ecuación 3. Respecto al componente más volátil, tenemos 1000 por 0.3 igual a la composición con su flujo más el flujo de líquido por su composición 0.2. ¿Okay? Listo, tendremos la ecuación 3. De la ecuación 1 obtenemos las relaciones de fracción vaporizada. ¿Ok? Recordemos que simplemente es dividir todo entre F, o sea, vapor entre líquido más entre F más líquido entre F, o sea, teta más Q igual a 1.0. Ahora lo que obtenemos a partir de la ecuación 1, sustituimos aquí el valor del líquido por F menos B. ¿Ok? Entonces vamos a tener 1000 por 3 serían 300. Aquí 300 igual a BYA más F menos B por 0.2. ¿Ok? Entonces tenemos 300, o bueno, en vez de 300, sigamos con la sustitución. FZA menos F. Ok, se la voy a escribir de nuevo. FZA igual a BYA más F menos B por 0.2 que equivale a XA. Entonces tenemos FZA menos FXA igual a BYA menos BXA. ¿Ok? Entonces obtenemos aquí FZA menos XA igual a B YA menos XA. Entonces la fracción vaporizada B entre F va a ser igual a
ZA menos XA entre YA menos XA. ¿Ok? Entonces, esta es la fracción vaporizada. Al sustituir los datos, pues tenemos B entre F igual a 0.3 menos 0.2 entre YA, pues que aún no tenemos el valor, menos XA, que sigue siendo 0.2. Ok, entonces ya tenemos el valor de F. Entonces lo único que necesitamos conocer ahora va a ser ¿quién? Pues el valor de Y. Ok. Este valor de Y pues va a ser iterativo. Ok. Vamos a ver cómo funciona esta relación en nuestro diagrama de equilibrio. Ok. Entrando obviamente con la composición de 0.3 como composición inicial y ver de qué manera o en qué punto nuestra línea de operación puede cruzar con un valor para XA de 0.2. ¿Sí? Vamos a ver. Tenemos aquí nuestro diagrama. Vamos a borrar estas cosas. También vamos a borrar nuestra línea de operación. Ok. Entonces, debemos de encontrar, más bien entramos en 0.3. Okay. Leemos con 0.3. Entonces, donde corte con nuestra línea de referencia, vamos a traspasar líneas que pasen desde este punto de tal manera que cuando se haga un corte termine en 0.2. Ok. Vamos a tener aquí esta línea de acá imaginaria, la vamos a hacer así al tanteo y vemos que debemos de encontrar esa relación de flujo que vemos que aquí corta en 0.2 y también corta en 0.6. ¿Ok? Vamos a hacer ese tanteo. Aquí se ve exactamente igualito. ¿Ok? Entramos con 0.3, leemos 0.3 y vamos trazando líneas de equilibrio. ¿Ok? Déjenme borrarlo también y vamos a insertarla mejor. Vamos a insertar una línea que esté pues, derecha, ¿no? Vamos a tener una. Podremos tener otra aquí que corte acá. ¿Sí? Podemos tener otra que corte acá. ¿Sí? Podemos tener otra pues que corte acá. Sí, podemos tener varias, ¿ok? Pero lo que nos interesa a nosotros, ¿qué es? Pues de que la composición en el líquido sea de 0.2. ¿Y eso cómo lo obtenemos? Pues lo obtenemos a partir, ¿sí? Como se observa aquí en 0.2. Entonces nuestra línea de equilibrio o nuestra línea de operación tiene que pasar por estos puntos. ¿Okay? Esta va a ser nuestra línea de operación, o así es como se tiene que ver nuestra línea de operación. ¿Okay? Recordando que no tenemos otra manera con la cual leamos, ¿no? Entonces la composición inicial de 0.3 y vemos, trazamos una línea
suponemos una línea de tal forma que en el líquido tengamos 0.2, como bien dice el apartado C. Entonces vamos a leer para la composición en el vapor. Ok, no está ni tan arriba ni tan alto, vamos a poner 0.58. ¿Sí? 0.58. Entonces leemos ya como 0.58. Entonces la fracción vaporizada, vamos a tener B sobre F, 0.3 menos 0.2. Aquí vemos que era 0.58 menos 0.2. Ok, si nosotros hacemos esa operación, nos da un valor de 0.264. Ok, entonces esta es nuestra fracción vaporizada. Ok, entonces para que nosotros tengamos una composición de 0.2 en el líquido y un aproximado de 0.58 en el vapor, debemos de tener una fracción vaporizada de 0.26. ¿Sí? ¿Sí? O sea que el 26% de nuestra mezcla se vaporiza. ¿Okay? Esa es la desventaja de lo que tiene en estos casos la destilación instantánea, ¿no? ¿Okay? Recordemos que la destilación instantánea también hace referencia a un proceso de separación de una sola etapa. ¿Okay? Y como podemos ver en estos procesos, la finalidad de estos procesos de separación es que pues tener o separar la mayor cantidad de la sustancia que nosotros queramos posible. En este caso, con una sola etapa, pues vemos que solamente el 26% de toda la alimentación pues se vaporizó. ¿Okay? Más adelante hablaremos los que son sistemas de múltiples etapas. ¿Ok? Por lo pronto, entonces tenemos el 0.26% de vaporización o el θ igual a 26%. Por lo tanto, los flujos pues serían el flujo de vapor F por θ serían 1000 kilomol hora por 0.264, que sería 264 kilomol hora en el vapor. Y en el líquido pues va a ser F por Q, que va a ser F por Q1 menos θ, o sea F por 1 menos 0.264. Entonces tendremos 1000 por 1 menos 0.264, nos da aproximadamente 736 kilomol hora. ¿Ok? Y esto sería el inciso C. Ok, vamos a ver. Inciso C. Corroboramos. Inciso C, 0.25. Pues sí, es un aproximado. Como vemos, 0.26. Claramente ellos consideraron una fracción de 0.58, igual que nosotros, 0.58, ¿sí? Ok. Esto sería todo. No podré subir el inciso D, pero más adelante se lo subiré en el transcurso de la semana. ¿Ok? Espero que les haya gustado, que le hayan obtenido, que le hayan entendido, ¿sí? Apóyenme con un like y compartan. Hasta luego.